Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 19. Hablaremos de la Revolución Mexicana. Un segundito. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado de larga duración en México, iniciado en 1910 y finalizado en 1920, que buscaba derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y generar profundos cambios sociales, políticos y económicos. Este periodo se caracterizó por diversos levantamientos facciones, cada una con sus propias agendas, pero con el objetivo común de reformar el país. El contexto de la revolución, el porfiriato, que la larga dictadura de Porfirio Díaz generó un gran descontento social, económico y político. La falta de presentación, la desigualdad y la concentración de tierras en manos de unos pocos fueron factores claves que impulsaron la revolución. El levantamiento de Madero, que el 20 de noviembre de 1910 Francisco Madero convocó a un levantamiento armado contra el gobierno de Díaz, marcando el inicio oficial de la revolución. Las diferentes facciones que la revolución fue un proceso complejo con diversas facciones, cada una con su propia visión y líder. Emiliano Zapata, Pancho Villa, eh, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Las principales líderes y fracciones que fue Francisco I. Madero, que fue el líder inicial de la revolución que convocó el levantamiento en contra de Díaz; Emiliano Zapata, que lideró la fracción sureña defendiendo los intereses de los campesinos y luchando por la reforma agresiva; Pancho Villa, que fue un líder revolucionario del norte conocido por su liderazgo y su lucha contra el gobierno de Huerta; y Venustiano Carranza, que fue un líder clave de la revolución que impulsó la redacción de la Constitución de 1917; Álvaro Obregón, que lideró la fracción de constitucionalismo y fue presidente de México después de la revolución. La Constitución de 1917, la revolución culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció importantes reformas en materia social, política y económica. La Constitución también garantizó lo que son derechos laborales de reforma agraria, la educación laica y la defensa de la soberanía nacional. La Revolución Mexicana fue un proceso complejo y gangriento que transformó radicalmente la estructura política, social y económica de México. La revolución también fue impulsada por el descontento con la dictadura de Díaz y la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. El legado de la revolución también se puede observar en la Constitución de 1917 y en las políticas sociales que han caracterizado en México desde entonces. Las dos divisiones distintas de mexicanas, aunque con diversas fracciones y objetivos, pueden dividirse en dos grandes bloques principales: la fracción constitucionalista y la facción convencionista. La primera liderada por Venustiano Carranza, buscaba establecer un gobierno constitucional en el marco de la Constitución de 1917, mientras que la segunda, que incluía a Zapata Villa, buscaba una mayor redistribución de la tierra y una reforma social más radical. El bloque constitucionalista
se constituía por líderes, objetivos, ideología y religión de mayor influencia. El bloque convencionista estaba por líderes, también objetivos, ideología y la religión de mayor influencia. Los líderes eran Emiliano Zapata, Francisco Pancho Villa, y los objetivos es que la reforma agraria, la redistribución de la tierra, mayor autonomía regional, y la ideología, el socialismo rural, con énfasis en la protección de dos intereses de los campesinos: el norte del país, que es Pancho Villa, y sur Zapata, donde controlaban áreas significativas. Las características de la división, conflictos. La Revolución Mexicana se caracterizó por conflictos entre estos dos grupos, principalmente después de la derrota de Victoriano Huerta. La Convención de Aguascalientes, que este evento que buscó unir a los revolucionarios terminó reforzando la división entre constitucionalistas y convencionistas, quienes no lograron llegar a un acuerdo sobre el rumbo del gobierno. Las consecuencias es que la lucha entre estos dos bloques prolongó el conflicto revolucionario y retrasó la consolidación de un gobierno estable en México. Las características de la Revolución Mexicana: está lo que es en los años 1910 y 1920, que fue un conflicto armado y social que buscaba derrocar el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y establecer un gobierno más democrático y justo para el pueblo. Se caracterizó también por la lucha por la libertad, la igualdad, los derechos sociales y la reforma agraria, con el objetivo de eliminar los latifundios y repartir tierras a los campesinos. También tenemos lo que son características de la clave de la Revolución Mexicana. Está lo que es el derrocamiento de la dictadura, que la revolución buscaba acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó México durante 30 años, y establecer un gobierno más representativo. En la lucha por la democracia y la justicia social, que la revolución también se manifestó en la lucha por la democracia, la igualdad ante la ley, los derechos laborales y la protección de los grupos sociales más vulnerables. La reforma agraria, que uno de los objetivos principales de la reforma agraria, que buscaba redistribuir las tierras y liberar a los campesinos de los latifundios. El conflicto armado y social, que la revolución fue un conflicto armado entre diferentes facciones revolucionarias y el gobierno central, así como la lucha social por los derechos del pueblo. La Constitución de 1917, que como resultado de la revolución se promulgó una nueva Constitución en 1917 que introdujo importantes reformas sociales, económicas y políticas en México. También tenemos lo que es la Constitución de 1917, que como resultado de la revolución se promulgó una nueva Constitución en 1917 que introdujo las importantes reformas sociales, económicas, políticas en México. También tenemos lo que es el impacto de la conciencia nacional, que la revolución produjo un cambio profundo en la conciencia nacional con una nueva mirada hacia la identidad de México y la importancia de la justicia social y la libertad. Bueno, aquí hablamos sobre las características de la Revolución Mexicana, las dos divisiones distintas.
La Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado de larga producción de México, iniciado en 1910 y finalizado en 1920. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana y que tengan un bonito día.